Hola amigos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Ámbar Gómez y estoy aquí en este canal de los chicos de Genesis Crew, a quien mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Les agradezco mucho que me hayan invitado aquí a su canal para responder algunas preguntas que Manuel Rodríguez me ha hecho. Son muy interesantes, así que los invito a que vean este video hasta el final. Y bueno, vamos a comenzar a responder estas preguntas tan interesantes. La primera de ellas dice así: ¿por qué mi cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y voy a responder esta pregunta citando a San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 19. Y dice él: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros somos bautizados, cuando nosotros recibimos el sacramento del bautismo, Dios nos borra el pecado original y todo pecado que tengamos hasta ese momento. Y también nos concede como inmenso e invaluable regalo el don del Espíritu Santo, que pasa a vivir dentro de nosotros. Pero entonces, ¿dentro de nosotros dónde? En nuestra alma, y nuestra alma está dentro del cuerpo y es de hecho lo que le da vida al cuerpo. Por eso decimos que el cuerpo, con toda seguridad, es templo del Espíritu Santo, si la persona es una persona bautizada. Que somos templo del Espíritu Santo. Seguimos con la segunda pregunta y dice así: si mi cuerpo es templo del Espíritu, ¿tengo la libertad de hacer con él lo que quiera o no? Y vamos a responder esta pregunta también refiriéndonos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 12. Leemos: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. ¿Qué quiere decirnos San Pablo con este versículo en esta carta a los Corintios? San Pablo nos está diciendo que nosotros somos verdaderamente libres. Dios ha creado al ser humano como un ser verdaderamente libre. Le ha dado la capacidad de decidir en cada una de sus acciones. Siempre tiene la posibilidad el ser humano de decidir por el bien o por el mal. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento nos dice: hoy pongo ante ustedes la bendición o la maldición. Y es que toda buena decisión, toda decisión por el bien nos dará bendición, y toda decisión por el mal nos dará maldición. Lastimosamente es así. De manera que sí, nosotros somos auténticamente y verdaderamente libres porque Dios así nos ha creado. Dios quiere que nosotros libremente elijamos el bien. Dios quiere que nosotros libremente le amemos, le conozcamos y le honremos. Ahora, San Pablo también nos dice otra cosa muy interesante en esta carta a los Corintios, y vamos a leerlo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice: ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. ¿Qué nos está diciendo San Pablo entonces? Nos dice que nosotros hemos sido comprados a un precio muy alto, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es el precio de nuestra salvación. Entonces, hagamos conciencia de esto, recapacitemos, reflexionemos en cuánto valemos a los ojos de Dios, para entonces decidir libremente dar gloria a Dios con nuestra vida, con nuestro cuerpo, y no decidir dar gloria al enemigo
cayendo en pecado y cayendo en tentaciones y haciéndonos esclavos de todo aquello que nos lleva a la perdición. Seguimos, amigos, entonces respondiendo la tercera pregunta. Y la tercera pregunta, fíjense que es muy interesante y dice así: si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿qué debo hacer y qué no debo hacer? Voy a tratar de responder esta pregunta a la luz de dos grandes ámbitos. En primer lugar, a la luz de la sexualidad y en segundo lugar, a la luz del cuidado de la vida, porque recordemos que es el cuerpo el que nos permite vivir en este mundo. Es decir, aunque tenemos un alma, necesitamos de este cuerpo, ¿verdad?, para ser verdaderamente personas y para poder vivir esta vida que Dios nos da aquí en la tierra. Entonces, a la luz de esos dos grandes aspectos, sexualidad por un lado y por el otro el cuidado de la vida. Entonces, vamos con el primero. ¿Cómo vivir la sexualidad? Pues de la manera en la que Dios la ha pensado para ti, de la manera en la que Dios la ha pensado para el ser humano. Y bueno, ¿cuál es esa manera en la que Dios la ha pensado? Está claramente establecido en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los mandamientos sexto y noveno. El sexto se refiere a las acciones como tal, que están permitidas o que son bien vistas a los ojos de Dios y las que no. Y el noveno se refiere a todo aquello que no es una acción exterior a la persona, sino que más bien se refiere a lo interior de la persona, a lo que no se ve, que vendrían siendo los deseos, los pensamientos, los sentimientos, ¿sí? Estos dos mandamientos nos dicen qué es lo que yo debería hacer con mi sexualidad para que sea algo agradable a Dios y qué es lo que no debería hacer o lo que debería evitar, ¿sí? Entonces, vamos a resumir esto de la siguiente manera. ¿Qué no debo hacer? Y lo voy a ir leyendo. Masturbación, fornicación, que quiere decir tener relaciones sexuales fuera del matrimonio por la iglesia. La pornografía, la prostitución, la violación, que es forzar a otra persona a tener actos sexuales. Cometer incesto, que es tener relaciones sexuales con sus familiares. Y a los homosexuales se les pide que vivan en castidad. En otras palabras y en resumen, es vivir la sexualidad en castidad. Es decir, si yo soy soltero, no tengo que tener relaciones sexuales. Si yo soy casado por la Iglesia Católica, entonces yo puedo vivir esa vida conyugal total de entrega en cuerpo, ¿verdad?, y alma a la otra persona, en esa reciprocidad, con fidelidad, ¿sí?, y con exclusividad. Y si yo he elegido la vida religiosa consagrada, pues entonces he aceptado el celibato, ¿sí?, o la virginidad. Entonces, estas son las cosas que nosotros debemos y no debemos hacer en cuanto a la sexualidad. Ahora vamos a tocar el otro gran aspecto que les comentaba al principio, y es el que tiene que ver con el cuidado de la vida. Les decía yo que este cuerpo es el que nos permite vivir esta vida en este mundo que Dios nos concede, ¿verdad? Aun cuando sabemos que tenemos un cuerpo y un alma y que esa unidad es la persona. Entonces, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos que cuidar la vida que Dios nos concede, porque nosotros seremos responsables ante Dios de esta vida que Él nos está dando y de este cuerpo que Él nos ha concedido. Entonces, en relación al cuidado de la vida, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer para agradar a Dios? Pues debemos hacer todo aquello que Dios nos dice que hagamos
en favor del cuidado de la vida. Básicamente esa sería la respuesta. ¿Y qué no debemos hacer? Pues todo aquello que de una u otra manera atenta contra la vida humana, contra la vida que Dios es el único que puede conceder, ¿sí? Por eso la vida es sagrada, porque es Dios quien la concede. Si nos vamos a cuestiones específicas, podemos decir lo siguiente: no podemos atentar contra nuestra propia vida, es decir, contra nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, no está permitido el suicidio. Por ejemplo, no está permitido caer en las drogas, volverse un adicto a las drogas, porque eso va en contra del cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra propia vida. Tampoco caer en el alcohol. Y hay dos temas que están bulliendo en nuestra sociedad actual, y es el tema del aborto y también el tema de la ideología de género. Dos cosas que están prohibidas por nuestro Dios, dos cosas que no son queridas, porque el aborto atenta contra la vida de un ser humano completamente indefenso en el vientre de su madre. También la ideología de género nos hace pensar que nosotros tenemos una superioridad a Dios, es decir, si Dios nos ha hecho varón o hembra, porque así lo ha querido y lo leemos en el Génesis, entonces si yo he nacido mujer, he nacido hembra, yo pretendo cambiarme de sexo porque yo estoy por encima de Dios. Entonces, cuidado con la ideología de género que no es querida por Dios. Dios quiso que fuésemos varón y hembra. Así nos creó y lo leemos en el Génesis, y nosotros debemos aceptar con mucha gratitud y con alegría esta corporeidad, ¿verdad? Y esta feminidad o masculinidad que Dios nos ha concedido para que vivamos en este mundo y para que le demos gloria con nuestro cuerpo. Y también está el tema de la eutanasia, que es una muerte inducida que pretende hacerse ver como una medida de caridad, pero que en realidad no es más que asesinar a otra persona porque está enfermo o porque está muy anciano. Y esto tampoco es querido por Dios, porque Dios quiere que nosotros conservemos y ayudemos a conservar la vida del ser humano hasta la muerte natural, es decir, hasta que Dios mismo llama a esa persona a su presencia y entonces esa persona muere. Bueno, amigos, esto espero que sea de mucho provecho para todos nosotros, y agradezco inmensamente a Manuel, que me ha invitado aquí a su canal para tratar de dar respuestas a estas preguntas súper interesantes que nos ha formulado. Así que yo soy Ámbar Gómez del canal En Gracia, me despido por aquí, pero los espero por allá, así que espero su visita. El canal es En Gracia, no lo olviden, nos vemos en alguna otra oportunidad. Hola, bendiciones, gracias por haber visto este video. Te agradecemos enormemente y sobre todo agradecemos a nuestra hermana Ámbar del canal católico En Gracia, que nos está apoyando en estos videos a manera de colaboración. Te invitamos a que visites su canal si te gusta este tipo de contenido, ya que en su canal te puedes formar y vas a encontrar mucho contenido que te ayude en tu caminar y sobre todo alimentar tu fe, esta fe católica. Te recomendamos este canal ya que es buenísimo desde su manera de editar y hasta el contenido que ellos transmiten cada semana. Bendiciones. Aquí abajo te dejamos el enlace del link del canal católico En Gracia de nuestra hermana Ámbar de Venezuela. Bendiciones. Cristo vive. No te olvides de compartir este video.